Pablo, quería saludarte el doctor Juan Carlos Moreno Brid desde que supo que estarías aquí y yo le pregunto a Juan Carlos con la idea también de que tú expreses esa idea. Bueno, pues entonces el no participar de la idea de que estoy mal, de que tengo que invertir, de que tengo que propiciar y provocar las inversiones, garantiza un estancamiento permanente de aquí hasta el 2024 y quizá estoy siendo alegre de que el 2024, hay quien habla del Producto Interno Bruto per cápita se tendría que recuperar en más de 10 años. Estamos mal, mi querido Eduardo. Estamos sumidos en una trampa, estamos entrampados en esta de lento crecimiento, desigualdad y pobreza. Y además ya ni lento al deterioro ambiental, no sé qué piense Pablo, pero las expectativas, bueno, va a sacar Banco de México su encuesta de expectativas del sector privado, especialistas, y la tasa de crecimiento de largo plazo esperada por los especialistas para los siguientes 10 años es en promedio alrededor del 2%. Si le quitas las cápitas, pues es como del 1% si es que nos va bien. Entonces eso no da, es muy difícil mantener la paz social, la paz política con esas terribles desempeños económicos. No sé si Pablo estará de acuerdo, mi querido Eduardo. Pablo, No, pues de acuerdo. De hecho, el 5% fue un rebote estadístico respecto a la caída de 8.2. Y todos los expertos, si tú ves Fondo Monetario, CEPAL, el sector privado, ven el crecimiento un 2% promedio los próximos años. Y en algunos casos hasta menos si tenemos una situación de esta inflación como la que estamos viendo este año, con muy altas tasas de interés y con austeridad del gasto o concentrado en proyectos prioritarios del presidente que no tienen el efecto multiplicador que nos habían presumido, ¿no? Y por otro lado, no vemos inversión privada. La inversión privada tiene un tema de que me cambiaron las reglas del juego, de desconfianza y de falta de acuerdos políticos, ¿no? ahora, es un asunto que quisiera tratar con ambos, aprovechando su presencia. Me decías, doctor, que tú participaste en este grupo que conformaría o que va a conformar o que este grupo que conformaría la definición en qué ciclo, que leería el ciclo económico en el que está la economía mexicana, a semejanza de otros grupos o otros organismos que hacen lo mismo en otros países del mundo. ¿Por qué, si ya incluso se tenían los nombres, por qué no funciona este comité? Eduardo, nomás una pequeñita detalle. Yo participé en el grupo técnico que dio insumos al INEGI para decidir si era conveniente o no crear ese comité. O sea, ¿Eso qué año fue, Juan Carlos? hace el año pasado. El ¿El año año No, fue pasado? pasado. en el Sí. 2019, aparece Juan Carlos en la foto del 2020, hace Tienes 2 razón, años, tienes donde razón, le pero se crea entregan el estudio a INEGI y le dicen, a ver, aquí está lo que exacto. entregamos. Exacto, Pablo, pero lo que se crea el comité se crea el año pasado ya creado como Exactamente, comité, eso es lo que quería decir, el de a exactamente, de veras, no el mío, sino, bueno, el mío era el comité de expertos para decir si se exacto. debía crear ese comité. Entonces, ya que se crea ese comité, sí funciona, Eduardo, lo que pasa es que no es una línea de 911, de que, oiga, ya estamos en recesión, no, están funcionando, está ahí gente muy respetable, hombres y mujeres, y están analizando el montón de datos para poder decir lo que te decía yo hace rato. Tardan los comités serios de fechado en decidir, bueno, si estamos en una recesión, de hecho esa recesión empezó hace 15 meses, hace 14 meses. Es como la duda aquella famosa del gallego entre precisión y velocidad, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Pues ellos se van por precisión y no por velocidad, prefieren pecar en lentitud, pero de precisión. Oiga, sí se entró en Tú, una recesión, pero no son los asesores de Hacienda, no es para decirle, oye, vamos a esperar a que el comité diga ya estamos en recesión y vamos a hacer algo. No, el gobierno tiene que tener indicadores más oportunos de política económica y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahí entra lo que dice Pablo, no y, hay manera de seguir, no deberíamos de seguir con esta política y tú económica. también participaste en la definición de los nombres de quien ocuparían este comité. No, eso no, yo no Eso participé, no. eso lo decidió el INEGI que a quienes convocó, no, en eso no participé. Hay gente de veras que muy, muy buena, está Gabriel Casillas, está Fonserrada, está Jonathan Heath, están de varios sectores, Y puede no me acuerdo Jonathan, las tomando mujeres. cuenta que no era gobernador, bueno, ya era gobernador cuando lo
Subgobernador, es que es un comité O técnico, mi querido subgobernador, Lalo. perdón, perdón. Lo que hace ese comité no recomienda políticas, lo único que el comité hace es decir, dado la Define. cantidad de indicadores de empleo, ventas, actividad económica, salarios, se puede decir que México entró en una recesión o no, y cuándo entró en esa recesión. Esto en ese sentido, Jonathan es pues desde los más serios analistas técnicos, sus libros de lo que indican los indicadores son estupendos, maravillosos, y en otros países también hay gente en posiciones de decisión que también forman parte de esos comités, Lalo. Pablo. Sí, yo creo que, yo lo que sí creo es que es una papa caliente que han aventado. Ahí sí difiere un poco de Juan Carlos, porque ese asunto surge en 2019, como él bien dice. Este grupo de expertos técnicos le entrega sus recomendaciones a INEGI. INEGI se tarda un año en reaccionar y en febrero del año pasado le dice al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, hazlo tú, ¿sí? Yo no quiero intervenir porque me voy a confrontar con el gobierno. Fue una jugada inteligente, ¿sí? Pero eso fue hace un año. O sea, no tenemos señales claras de cuándo fue la recesión. Coincido con Juan Carlos que los comités de ciclo se tardan en decretar el inicio y el fin de una recesión porque tienen que asegurar que no va a haber recaídas o lo contrario, ¿no? Que de repente subes y vuelves a bajar, ¿no? Y que eso implica tener un periodo de tiempo de confirmación de tendencias. Pero en el caso de México, llevamos un retraso absurdo. Y yo creo que sí hay un tema político atrás. No, o Yo, sea, el miedo no anda en burro, también creo que hay que aclarar eso, ¿no? creo que tienes razón, Pablo, en el sentido de que el miedo no anda en burro, pero el retraso, pues la verdad es que no hay retraso, son 6 meses en dado caso, suponiendo que hoy dijéramos que que ya se fechó que la recesión empezó hace 6 meses, eso sería totalmente extraordinario en términos de comités de fechado. No hay ningún comité que yo conozca que a 6 meses le pueda atinar que ya empezó la recesión. Además, si tomamos en cuenta que la caída del trimestre pasado fue menos 0.1%, Sí, como sí, es bien muy dices, ligero. Pablo, digo, para empezar son cifras Sí, preliminares, pero es el yo me IGAE, ni refiero, siquiera Juan es el Carlos, a PIB. la recesión Ajá. anterior, ¿eh? Ah, bueno, claro, sí, Y pero esa no nos han dado la fecha todavía. No estoy ujú, hablando de la discusión de ahorita, estoy hablando de la de hace 2 años. sí, la que empezó desde, bueno, desde antes, si quieres, sí, claro, sí, 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 O tienes sea, razón. honestamente hay un faltante ahí fuerte y sí creo el tema político nos atraviesa horriblemente. Yo creo que el INEGI hizo muy bien en salirse de eso, mi querido Pablo, y lo que hizo es Coincido. pasarle el hosting al IMEF, se pensaba en el CID, en otro y el CID, además imagínate, si hablamos de temas políticos. Uh, Pero yo creo que el tema central es que lo definamos, como decía Shakespeare, ¿no? Que hay en un nombre, una rosa por cualquier otro nombre olería exactamente igual. Esto huele mal de todos modos, llamemos la recesión técnica, llamemos la recesión dura, llamemos la recesión, no sé, falta de crecimiento. O sea, hay un tema de política económica o de política de por qué no hay un acuerdo para un desarrollo sustentable, respetar el medio ambiente, respetar la inversión privada. Obviamente no quieres fomentar la corrupción, pero no es la manera en la que se están haciendo estas cosas con una inversión privada y una inversión pública que vienen cayendo como porcentaje del PIB y algunas en términos reales desde épocas de tiempo atrás, desde Peña Nieto, desde más atrás. O sea, tenemos un tema de inversión pública en cantidad pésimo y en calidad ya no se diga. Es espantoso. Hay una cosa que se llama el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que debe de palomear, decidir qué proyectos valen la pena. Y tú bien sabes, Pablo, que es el comité. En realidad, ese es muy preocupante. No sé si existe, pero si existe, ojalá no exista, pero si sigue existiendo, quién sabe qué carambas hace. Deben de estar en dopados, ¿no? Pero ahí hay un tema político brutal. Pero sin inversión, calculo que coincides conmigo, Pablo, no hay manera de crecer. Ese paciente, si no lo nutres, no hay manera que camine ni que corra. Entonces vamos a seguir estancados en este 2% de largo plazo si no hacemos otra cosa. sí, pues y viene, ¿cuánto tardaría la inversión en reflejarse en la generación de oportunidades? Y si no garantizas que las reglas del juego van a respetarse, la gente no va a invertir. Pues no, tú puedes obligar a un empresario a pagar impuestos, Eduardo. No es fácil, pero lo puedes hacer. Pero no puedes obligar a un empresario a invertir. No hay manera.
No hay manera. Dices, sí, cómo no, no, no. Tiene que ser la certidumbre, que quede aplastante la certidumbre, y recuperar la certidumbre en esta administración sería, desde mi punto de vista, Pablo, no sé qué opinas tú, muy difícil. Ya después de todos los antecedentes que ha habido de cambio de reglas y de no respeto, y no respeto a la figura de empresarial, ya no digamos no respeto de lo acordado, no respeto al sector privado, al que se ha denostado de una manera muy importante. Sí, mira, comenzamos mal con el tema del aeropuerto antes de que el gobierno tomara posesión, que fue una decisión no tomada por criterios técnicos, insisto yo en ese tema, pero después con el Plan Nacional de Desarrollo, cuando Ursula nos presenta una propuesta más o menos bien elaborada, consultada con expertos, el presidente la patea y dice, no, no me gusta. Y nos mete un documento completamente extraño, por no decir otra palabra, que no tiene nada que ver con un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, no sabemos hacia dónde vamos, honestamente. Bueno, qué delicado este asunto. Por lo pronto, pues un resumen, si pudiéramos hacer un resumen, Juan Carlos, de lo que hemos tratado en los casi veintitantos minutos que lleva esta parte del programa. ¿Qué te gustaría asentar una vez que conocemos los datos preliminares? Y vamos a ver si se aguanta también el INEGI, que hoy está encabezado por una persona muy afín al presidente. A lo mejor dice, pues, ay, súbele tantito. Yo quiero creer que el INEGI seguirá siendo institucional, pero luego podríamos entrar en eso. O sea, resumiendo, diría yo que los datos apuntan que la economía mexicana está perdiendo dinamismo de una manera muy preocupante y se está sumiendo o confirmando la tendencia de largo plazo que tenía previamente a la pandemia, de un crecimiento muy pobre, con una desigualdad muy grande, y ya ni siquiera le entra a la parte de desarrollo ambiental. Tenemos que cambiar la política económica como se está realizando, y tenemos que tener un pacto nacional por un crecimiento robusto e incluyente, que se está pues todavía en espera. Eso es lo que yo diría, mi querido Eduardo. Pablo. Mira, hay dos tipos de recesiones, como la del 95 o con la del 2008 y 2009, que son de caídas muy profundas y recuperaciones. Y hay recesiones que son como las que llamamos recesiones muy traicioneras, como la que tuvo México entre el 2000 y el 2003, que son caídas muy lentas, muy lentas, muy lentas, muy lentas. Entonces, solamente hasta que ya son muy pronunciadas, ya se sienten como una recesión. Yo creo que nosotros estamos en una recesión del segundo tipo, de que ahorita no lo sentimos porque es una caída muy lenta. De Y pian por eso pianito. solamente hasta que ya pasa un tiempo largo de tiempo, ya se puede decir que ya comenzó la recesión. Bueno. Yo creo que unos sí lo sienten mucho, mi querido Pablo, tú y yo no, pero porque somos muy afortunados, pero un montón de mexicanos la sufren digamos, de en los terror. indicadores duros de los que utilizan los economistas, ¿no? Exacto, sí, pero es como tipo W esta recesión, ¿no? O sea, Sí. cayó, subió y ahora va para abajo otra vez y a ver si repota, ¿no? A ver sí, si pero la recupera recesión del 2003 fue muy curiosa porque fue una caída muy lenta, muy lenta, muy lenta y muy prolongada. De hecho, fue una recesión muy extraña porque duró más de 2 años. Y lo digo por el indicador coincidente que INEGI nos da. A ver, una pregunta última, Juan Carlos. ¿Hay promedios en función de lo que se ha visto en el mundo, un promedio de recesiones, o pueden ser indeterminadas, como la que ha sufrido Japón, por ejemplo? Hay de todo, Eduardo. Inclusive el término de recesión, de fechado de ciclos, hay dos visiones, una que es la clásica y otra la de crecimiento. O sea, la clásica es que caiga el PIB, y otro es que pierdas ritmo. O sea, en China una recesión, hablas de que están creciendo al 5%. Entonces dices, ay, pobres chinos, están creciendo al 5%, qué horror, ¿no? Y nosotros eso es como hasta en todo hay niveles, hasta en los tinacos, ¿no, mi querido Eduardo? Entonces, andamos mal, eso es lo que quería yo en resumen, y creo que Pablo coincide conmigo. Pablo, Juan Carlos, les agradezco de manera muy especial que hayan estado aquí presentes y tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre un tema que sigue siendo muy actual, y que estará muy actual en la prensa en estos par de días más que vienen por delante. En los siguientes meses también, mi querido Eduardo, no te preocupes. Lamentable.
Lamentablemente, sí. Muchas gracias, doctor, te lo aprecio mucho. Gracias por invitarme con Pablo. Un gran gusto verlo. Igualmente, Muchas Aquí Pablo. también. gracias. Gracias, Hasta Pablo, luego. un abrazo.